Bueno, es un saludo para todos, por supuesto a los que han decidido acompañarnos, por la confianza en esta pequeña reunión que viene postergada. Lamentablemente la tecnología suele jugar esos juegos que son imponderables para nosotros. Y esta es una idea que en realidad surge del Instituto de Orientación Profesional que preside Santiago Sensic y que nos acerca como integrante al Instituto de Derechos Reales, que inmediatamente decidimos acompañar, y de hecho todos los miembros que hoy disertan forman parte también de ese instituto. Yo estoy aquí en un doble rol, muy brevemente, como coordinador de las actividades de institutos y comisiones del colegio y como presidente del Instituto de Derechos Reales, para saludarlos, decirles que en este año tan atípico y tan extraño, las actividades no solo no se han detenido, sino que se han multiplicado. Esta es una prueba más de ello. Y la idea de plantear alguna reflexión acerca de las acciones, que son múltiples, diversas, y aquí se tocarán algunas de ellas. En el ámbito de la propiedad horizontal, nos resultó de inicio una muy buena idea, porque lo que parece ser un tema endogámico o cerrado, siempre los derechos reales están rodeados de ese halo de endogamia, en realidad es un tema absolutamente abierto, necesario y común. La propiedad horizontal, casi de más está decirlo, atraviesa toda nuestra vida urbana y hoy suburbana también, y es una constante referencia desde lo jurídico, notarial, administrativo, institucional en general, en la labor de cualquiera de los operadores del derecho. De modo que pensar algunas, insisto, sobre todo porque así está preparada y presentada la oferta de la tarde, pensarlo en algunas de las acciones fundamentalmente judiciales posibles en materia de propiedad horizontal es un desafío que además implicó lo selectivo, que siempre es arbitrario. Entonces, aquí, quienes hoy van a conversar con ustedes, y entre ellos, Agustín Barbarach, yo no sé si este será el orden, si se va a respetar o no el orden del flyer, pero es una decisión de ellos, que va a presentar acciones frente a obras realizadas sin autorización. Leonardo Monchiero, Agustín Barbarach, entonces este tema. Leonardo Monchiero, acción de obra nueva en la propiedad horizontal con fines sociales. Fernando Varano, asamblea judicial. Y cerrando, entiendo, Santiago Sensic con un título sugerente y que integrará él en su momento sobre acciones conocidas y no tanto en materia de propiedad horizontal. Es mucho lo que hay para decir, porque a cualquiera de los colegas que pudieran estar hoy o mañana viendo este video, escuchando, se les pueden ocurrir tantísimas otras. Cobro de expensas, cuestiones derivadas de las infracciones tan cotidianas generadas en el ámbito de la convivencia. Bueno, las acciones son muchas. Aquí se ha hecho una selección, insisto, discrecional, si no queremos utilizar el término de arbitraria, pensando en la utilidad y la proyección que la misma pueda tener. Bueno, por último, decirles que esta actividad conjunta, Instituto de Derechos Reales, Instituto de Orientación Profesional, es honrar el mandato que el directorio del colegio nos propone, nos sugiere, esto de tratar de trabajar la interdisciplina o la transdisciplina permanentemente. De modo que lo estamos haciendo también desde ese lugar y desde la convicción de que eso siempre enriquece las miradas en cualquiera de los temas que se presenten para su análisis. Así que bueno, gente, yo les dejo los deseos de mucho éxito. Ahí veo a algunos viejos conocidos, no por su edad, sino por su recorrido y su acompañamiento permanente a los temas reales, como Andrea Farrell, Lilian Bella, y veo otros tantos así, ¿no? Julio Mayorano, Julieta Cabrejas y demás. Pero entiendo que entre ustedes van a surgir buenas ideas, buenas reflexiones y que seguramente enriquecerán futuros encuentros. Así que yo los dejo. Santiago quedará seguramente coordinando además la presentación de cada uno y que sea una buena tarde, gente. Gracias por comprometerse, por compartir su experiencia, su conocimiento, su tiempo en una tarde como esta. Así que me van a ver desaparecer en una especie así de acto de magia. Buenas tardes a todos, que estén muy bien. Chao. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor Nadalini. Bueno, retomando las palabras del doctor Nadalini, los saludo, buenas tardes. Vamos a comenzar con la exposición relativa al tema que nos convoca, que son acciones
judiciales en la propiedad horizontal. Para ello va a tomar la palabra el primer disertante, será el escribano Agustín Barbarach, que tratará las acciones frente a las obras materiales realizadas sin autorización. Con respecto a la modalidad de la exposición, me parece prudente dejar que los disertantes expongan sus pareceres con respecto a los temas que van a tratar, y una vez que se hayan tratado todos los temas, los 4 disertantes, hacer preguntas por el chat, y a partir de ahí hacer las respuestas sobre las preguntas que vayan surgiendo, para no ir haciendo cortes en el medio de la exposición, ¿sí? O sea que aquellos que tengan alguna pregunta la van escribiendo en el chat de la actividad, y después, cuando terminen de exponer los disertantes, iremos contestando cada una de las preguntas que puedan llegar a surgir. Dicho esto, le doy la palabra al escribano Agustín Barbarach, que nos va a hablar de este tema bastante interesante y urticante, que tiene que ver con las obras materiales realizadas sin autorización dentro de la propiedad horizontal. Agustín. Bueno, gracias, Santiago. Como veníamos charlando, no sé si alguno vino después, mi intención es compartir un PowerPoint, que es más que nada algo que yo personalmente, para preparar la clase, para tener algunos conceptos fijados, pero bueno, por ahí me parece interesante, sobre todo con esto de la virtualidad, por ahí no tanto ver las expresiones de quien está hablando, sino por ahí dejar fijado algunas cuestiones. Así que, si me permiten, arrancamos con esto de compartir la pantalla, y ustedes me dirán si logran ver bien el Power. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Fíjate el sonido, Agustín, puede ser que te escuche un poquito bajo. ¿Te escucho un poco bajo? Bueno, yo ahora voy a empezar seguramente a gritar, así que ahí me van a escuchar bien seguro. Para que quiero ver. Ahí está. ¿Se ve en pantalla entera? Porque a veces cuando no cierro el... Se ve en pantalla entera, se ve en pantalla entera. Ahí tuve mi video y ahí. Bueno, como decía el doctor Santiago Sensi, primero muchas gracias por la invitación, tanto a él como al doctor Gustavo Nadalini, para charlar un poquito de este tema. Es un tema que es, bueno, actual y que se repite, ¿no? Todo el tiempo, esto de aquellos integrantes de la propiedad horizontal que por ahí realizan obras materiales sin contar con la previa autorización, y ahora vamos a hacer especial mención a esto, con la previa autorización del consorcio formado o conformado en la Asamblea. En realidad nosotros vamos a trabajar sobre la base de 3 artículos del Código Civil y Comercial, que son los artículos 2051, 2052 y 2053, cada uno de los cuales toca diferentes aristas de este tema. ¿Sí? El artículo 2051 se refiere a aquellas obras que requieren una mayoría, adelanto ya, mayoría absoluta, para poder llevarse adelante. En este caso, digamos, este tipo de obras es necesario esta autorización a través de la Asamblea de la mayoría absoluta de los propietarios, y también, como otro de los requisitos que exige el artículo, realizar un informe previo, un informe técnico previo de la obra la cual se va a llevar adelante. Lo más importante, digamos, o lo que entiende la doctrina, es que más allá de que no está establecido expresamente en este artículo, es que esta obra que se va a llevar a cabo, la obra que contempla el artículo 2052, tiene que ser realizada en beneficio común. Es decir, no es para un particular y para uso o aprovechamiento de un solo particular, sino para aprovechamiento del consorcio, de todos los propietarios que conforman la propiedad horizontal. Y tampoco tiene que ser una obra que trate, digamos, o modifique la estructura del inmueble, como por ejemplo la posibilidad de elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, si pensáramos, por ejemplo, en la construcción de una cochera de subsuelo. Es necesario, como decíamos, el artículo lo establece, la mayoría absoluta de propietarios para poder autorizar estas obras, la realización de esas obras,
La mayoría absoluta es la que establece el artículo 2060, es esta que está formada sobre la totalidad de los propietarios, no sobre aquellos presentes en la asamblea. Tenemos que tener presente acá la integración asamblearia, es decir, no solamente vamos a tener que tener una asamblea, o no únicamente, en realidad vamos a tener que tener una asamblea conformada como tal y cuyo tema aprobado sea por una mayoría absoluta, sino que también se pueden usar los mecanismos que hoy establece el Código Civil y Comercial para integrar las decisiones asamblearias. Esto es tomar las decisiones por mayoría de presentes y notificar a los ausentes para que en el término de 15 días, de modo fehaciente también, se opongan a la decisión que ha tomado la asamblea así constituida. En el caso de no oponerse, obviamente se está lo que decidió esa mayoría. También, bueno, puede haber el caso de la asamblea autoconvocada, en el cual el orden del día debe ser aprobado por 2/3. O por último, también la posibilidad de tomar decisiones fuera del ámbito asambleario, en una reunión que sea fuera de la asamblea. En este caso vamos a necesitar la unanimidad. Tenemos que tener presente que cualquiera sea, digamos, cualquiera de estos puntos que nosotros nos encontremos, si la modificación estructural, física, material, que se vaya a llevar adelante requiere como correlato de una modificación de plano y también una modificación del reglamento de propiedad horizontal, es necesario que la mayoría mínima sea la de 2/3, porque esta es la mayoría que se exige para la modificación del reglamento. Tomada la decisión, tenemos que, bueno, perdón, ¿no? Esto lo vamos a hablar un poquito después, por eso hoy quería dejarlo de lado. Tenemos que tener presente, bueno, que se exige también la doble mayoría. Esto también es una cuestión asamblearia. No quiero meter porque creo que algo va a hablar de Fernando con respecto a la cuestión asamblearia propiamente dicha. Pero bueno, tenemos que tener presente que debe ser aprobado por la mayoría absoluta, con la particularidad de la doble exigencia, por número de unidades y porcentuales con relación al voto. Por último, el artículo 2051 establece también que sin perjuicio de las acciones que correspondan tanto a la persona que quiso instar esta modificación y no ha podido, como a la minoría que se ve afectada al momento de que se haya tomado la decisión de realizar una modificación física o material, tenemos que tener presente que la decisión adoptada en la asamblea no se suspende sin una orden judicial expresa, es decir, que vamos a seguir adelante con la modificación y por otro lado, en paralelo va a continuar, si así se planteará, la acción judicial hasta que tengamos una decisión judicial firme. Y en todo caso, en ese caso, tendremos que ver la posibilidad de retrotraer los actos de materiales que se hayan llevado adelante. Otro de los requisitos, como decíamos antes, es el informe técnico previo. Es necesario, digamos, que se informe a los propietarios respecto de este informe, respecto de este informe técnico que realice, digamos, el profesional encargado de la materia, para que puedan tomar la decisión en base a este informe. En cuanto a la impugnación judicial, que acá nos metemos un poquito bien en el tema, primero, ¿cuáles son las acciones? ¿Sí? Que tenemos por un lado la acción judicial de nulidad de asamblea, y por otro lado también tenemos la acción de interdicto de obra nueva. ¿Quiénes son los legitimados? ¿Sí? Obviamente los legitimados son los propietarios. En el caso del propietario que pretenda realizar una obra de beneficio común y no encuentre respaldo en la asamblea, puede iniciar una acción de nulidad asamblearia a fin de poder instar a que el juez determine la conveniencia de la realización de la obra. También, como dijimos antes, la minoría afectada puede llevar adelante la acción de nulidad de asamblea o de interdicto de obra nueva. Esto porque recordemos que la decisión asamblearia es autoejecutable, es decir, se ejecuta una vez que haya tomado la decisión, sin perjuicio de los juicios que puedan encontrarse pendientes de resolución. Y por último, el legitimado pasivo es el propio consorcio de propietarios.
Con respecto al artículo 2052, establece cuáles son las obras que requieren la unanimidad. Como ven, hay algunas palabras resaltadas en el artículo que tienen que ver con esto de que, en primer lugar, el artículo utiliza, digamos, incorrectamente el tiempo verbal al establecer que si la mejora obra nueva es realizada por un propietario, cuando en realidad debería haberse referido a que vaya a ser realizada o que se realice en el futuro, porque pareciera llegar acá la norma a posteriori de la realización de la obra, y no es lo que el espíritu, o por lo menos lo que generalmente se entiende, el espíritu del artículo, sino que el artículo lo que requiere es la previa autorización, como lo establece el artículo 2051 que antes hemos charlado. En este caso se trata de obras realizadas por un propietario o por el consorcio, también sobre cosas y partes comunes, ¿sí? Pero acá el artículo se divide en dos partes. Por un lado, son aquellas obras que sí gravitan sobre la estructura del edificio, y por otro lado también se trata de aquellas obras que graviten o no sobre la estructura del edificio, no sean hechas en interés del consorcio todo, sino en interés particular de uno de los propietarios. Paso porque esto es lo que hablamos recién. Una cosa también que el artículo no establece, pero que sí se entiende doctrinariamente, es que, aunque no lo diga, es necesario contar con los informes técnicos. Esto se ve agravado inclusive porque se trata de obras que puedan gravitar en la estructura del edificio, con lo cual, con más razón, deberíamos solicitar el informe previo, sin perjuicio de lo cual el artículo no lo exige. El problema de la sobreelevación en interés particular, que es esto de la posibilidad de que un propietario solicite autorización o que realice una obra y que realizada la obra, luego esto sea sometido a la voluntad asamblearia, porque muchas veces es lo que sucede en la práctica. Llega esta autorización cuando la obra ya está, en muchos casos, comenzada y en algunos otros inclusive terminada. Bueno, esto es una fuente constante de conflictos, pero bueno, es importante tener presente que si bien se da, digamos, la particularidad de que la autorización siempre llega a posterior, cuando tengamos nosotros la posibilidad de asesorar a alguna persona que se encuentre en situación de necesidad o en interés de realizar una obra, que generalmente la vamos a ver siempre en aquellos espacios comunes de uso exclusivo, donde generalmente quieren realizar cerramientos, demás. En ese caso nosotros tenemos presente que instemos a que esta persona solicite la autorización previa para evitar justamente verse luego con la posibilidad de encontrarse como demandado y tener que volver las cosas a su estado anterior. En cuanto al derecho de sobrelevar, tener presente algunas cuestiones que podría exceder un poco lo que charlamos hoy, pero sí tener presente que se trata de un derecho que en principio corresponde a todos los consorcistas como titulares que son de suelo y del espacio común, aéreo, ¿sí? Esto tiene que ver con el principio de accesión del derecho de dominio. Y realizar una elevación, en principio, sin la autorización y sin las posibilidades que el derecho nos da con respecto al derecho de sobreelevación, significa que en realidad la titularidad posterior de aquellas construcciones será de todos los consorcistas. Bueno, acá hago un recóndito muy sencillo de dos fallos que básicamente refuerzan un poco lo que establece el Código Civil y Comercial. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial en general ha sido muy objetivo de la jurisprudencia y la doctrina anterior. Y con respecto a este último artículo, la mejora obra nueva de interés particular, en realidad es un artículo que de alguna manera refuerza lo que se viene tratando en el artículo anterior, porque lo que hace es poner a costa de quien realice una obra nueva de interés particular todo lo que significa el gasto material de esa realización y todo lo que signifique la adecuación
tanto sea de planimetría como de modificación del reglamento, que ustedes saben que lleva también un costo necesario de afrontar. Obviamente, cuando esto sea realizado en interés particular, es necesario, digamos, que el propietario se haga cargo de los costos que esto demanda. En definitiva, y un poco para sintetizar, tener presente que los caminos procesales que encuentre, digamos, el profesional del derecho al momento de encontrarse con estas situaciones, generalmente van a estar mucho más vinculados con el interdicto de obra nueva, porque muchas veces nos vamos a encontrar con que la obra ya se encuentra o en proceso de realización o inclusive ya finalizadas, con lo cual generalmente va a recurrir a esto, y también tener presente que es muy corto el periodo de caducidad, ¿sí? Que son 30 días el periodo de caducidad para demandar por nulidad el acto asambleario, con lo cual muchas veces el camino que nos va a quedar va a tener que ver más con el interdicto de la nueva que con la nulidad de la asamblea en sí. Pero bueno, los dos caminos que se nos abren en paralelo son estos. Hay que ver, obviamente, el caso particular para poder ver por cuál de los dos lo podemos encuadrar. De mi parte, Santiago, es un poquito el resumen que tenía hecho. Vos decís, en todo caso, que las consultas, bueno, vendrían al final. Así que, esperen que volvamos. Bueno, muchas gracias, Agustín. Vamos a dar la palabra al doctor Leonardo Monchiero, que va a hacer el análisis, el análisis de las acciones de obra nueva en la propiedad horizontal con fines sociales. Les recuerdo que si tienen alguna duda o consulta a evacuar, que la podemos escribir por chat y contestarla una vez que terminemos con las 4 disertaciones. Doctor Monchiero, tiene la palabra. Bueno, gracias, Santiago. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar compartiendo esta tarde con colegas. Bueno, el tema que me ocupa a mí está pensado, como lo solemos hacer los abogados, más que nada desde la práctica, pensado en aquella consulta que puede llegar al estudio jurídico y que tiene que ver con un cliente, un consultante que viva en una vivienda social o comúnmente denominado barrio Fonavi, que no son pocos en la ciudad y tampoco en las principales ciudades de nuestra provincia. Y ahí se me ocurrió poder compartir con ustedes, charlar respecto de algunas distinciones, diferencias que suele haber en estos conjuntos urbanísticos, en estos edificios, que muchas veces, si bien la idea es que estén regidos por el sistema de la propiedad horizontal, muchas veces no lo son, porque lógicamente lo que pueden llegar a tener en muchos casos es un estado de propiedad horizontal, pero el derecho real de propiedad horizontal incluso aún no nació. Es decir, que nos podemos encontrar con un edificio en el que hace prácticamente 20, 30 años que la gente está viviendo, ha formado su familia, y puede que no tenga ni siquiera plano de mensura, mucho menos reglamento de copropiedad y administración. Entonces, ver qué se puede hacer frente a esa situación que, si bien no deja de ser aplicable, lo que muy bien hizo el raconto Agustín, ver algunas implicancias que tienen que ver más con la acción de obra nueva desde la esfera administrativa. Es decir, como una opción, ¿sí?, a evitar el tribunal. Ahí todos los planes habitacionales, los denominados planes Fonavi, están siendo, desde la esfera provincial, están nucleados por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, en el año 2001, dictó una resolución, que es la resolución
2198 del año 2001, en la que establece puntualmente el reglamento de adjudicación, ocupación y uso de todas las viviendas sociales que se construyan en el territorio provincial. Ahí ustedes van a poder encontrar que la Dirección de Vivienda puede llegar a celebrar con los distintos beneficiarios no solamente boletos de compraventa, sino que nos podemos encontrar con contratos de comodato, actas de tenencia precaria, actas de tomas de posesión, etc. Hay distintos documentos vinculantes que, lógicamente, nuclean, vinculan a la dirección con esos particulares. Y es usual, es común, lógicamente, que en estos barrios, en estos edificios, se construyan, se realicen obras, ¿sí?, completamente antirreglamentarias. Completamente antirreglamentarias. Entonces, ¿cuál sería la alternativa, la solución? Lógicamente que son y se tornan aplicables las normas que mencionaba Agustín. Pero es interesante poder compartir, o por lo menos poner como una alternativa, distintas posibilidades que otorga la propia dirección a través de distintas normas administrativas. Acá, particularmente, frente a una obra nueva, una obra antirreglamentaria, cualquiera de los que tenga vinculación con la Dirección de Vivienda puede formular la denuncia a los efectos de que la dirección tome intervención y, en consecuencia, se proceda al expediente administrativo que concluirá, lógicamente, con una resolución por parte del director provincial que determinará si las cosas vuelven a su estado anterior o bien si se mantiene esa obra. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad en estos conjuntos habitacionales se presentan, ¿sí?, no digo que lo son todos, pero en su gran mayoría, realidades sociales diferentes a las que por ahí podemos encontrarnos en el macrocentro de Rosario, puntualmente. Entonces, muchas veces por ahí tendríamos que analizar cuestiones sociales que tienen que ver incluso con la manutención de la obra a los fines de poder mantener la paz social, si se quiere, en ese edificio. Pero puntualmente lo que quería referir es que frente a una obra que se empiece a ejecutar o que se haya ejecutado, cualquiera fuera la vinculación, se puede hacer la denuncia, lógicamente a la dirección, y por ahí ver que este procedimiento administrativo puede presentar 3 ventajas, ¿sí?, al trámite judicial. El primero que se me ocurre, y que por eso lo quería compartir, tiene que ver con el equipo interdisciplinario con el que cuenta la dirección. Es decir, las distintas áreas que conforman la Dirección la Dirección Provincial de Vivienda cuenta con desde ingenieros, arquitectos, hasta abogados, escribanos y trabajadores sociales. Es decir, que ahí va a haber un dictamen técnico por parte del inspector de obra que esté a cargo de esa construcción, que va a dictaminar, lógicamente, que no se corresponde con el proyecto que tenía que ver con ese edificio o con ese barrio, lo que fuere, dictámenes por parte de la asesoría jurídica, que eso implica, en mucho, abaratar costos en cuanto a los procesos periciales que a lo mejor nos requieran en la vía o en la instancia judicial. Por el otro lado, también el tema del tiempo, de evaluar el tiempo y, lógicamente, aquellos requisitos que nos pueden llegar a pedir cuando no esté conformada la
propiedad horizontal propiamente dicha, es decir, cuando no se tenga reglamento, que es justamente la instancia administrativa, teniendo en consideración que la ley que crea la Dirección Provincial de Vivienda, que es la Ley Provincial 6690, que en su artículo 8 le otorga al director provincial amplísimas facultades para poder dirimir y resolver todo este tipo de conflictos, especialmente que tenga que ver con obras nuevas o antirreglamentarias. En los distintos documentos vinculantes, cualquiera sea, se ponen cláusulas muy específicas a las personas justamente para que no puedan llevar a cabo sin previa autorización administrativa o bien, llegado el caso municipal o comunal, con relación al poder de policía edilicio, de realizar todo este tipo de obras nuevas antirreglamentarias. En ese caso, ahí el reglamento de adjudicación, ocupación y uso, la resolución 2198 del año 2001, es muy clara, que ahí las sanciones frente a la comprobación de estas obras pueden ser una intimación de devolver las cosas a su estado anterior e incluso puede llegar a la rescisión del documento vinculante y el desalojo administrativo de aquella persona que incumpla alguna de las cláusulas del boleto. Esto está pensado, lógicamente, dentro de la esfera administrativa, en la cual incluso para poder ejecutar la decisión del director, ahí entra a regir también una ley, la Ley Nacional 21.581, que es la ley del Fondo Nacional de la Vivienda, que en su artículo 27 ordena a la fuerza pública a cumplimentar toda disposición que presten los organismos de vivienda justamente para mantener íntegramente todos estas soluciones habitacionales de la forma más correcta posible. Y con relación a estas soluciones, por ahí también otra de la última que se me había ocurrido, no solamente que tiene que ver con aquellas cuestiones prácticas que tiene que ver con las pericias y con relación a las cuestiones más de tiempo. También pensado por ahí en aquellos que también estamos acá en la ciudad, pensar que, por ejemplo, en Rosario, la Dirección Provincial de Vivienda con la Delegación Sur en nuestra ciudad nuclea 6 departamentos, con lo cual también el tema de la jurisdicción, es decir, que yo puedo tranquilamente tomar un caso de la ciudad de Venado Tuerto y que tranquilamente lo puedo tramitar administrativamente con sede en Rosario. Eso también me parece interesante poder exponer que las obras nuevas, que tienen que ver fundamentalmente con estas habitaciones o soluciones habitacionales de índole social, tienen, además de las acciones judiciales que contempla el Código Civil, la posibilidad de poder arbitrarlas con sus pros y sus contras dentro de la esfera administrativa. No suelen ser muchas las acciones o denuncias que se hacen en este sentido, y por eso por ahí me parecía interesante poder compartirlo con los colegas, porque puede llegar a ser una forma interesante muchas veces de resolver este tipo de conflictos, lógicamente sin pasar por el tribunal. Lógicamente que si después la cosa se complica, terminaremos en los estrados judiciales. Pero me parecía bastante interesante poder compartir estas reflexiones con ustedes. Así que si después llega a haber alguna duda, alguna cuestión con relación a esto, con gusto lo podremos compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo.
Vamos a dar la palabra ahora al doctor Fernando Varano, que nos va a disertar sobre Asamblea Judicial. Doctor Varano, buenas tardes. Todo suyo el auditorio. Desmuteate, Fernando. Ahí está. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco la posibilidad de permitirme participar en este espacio. El tema que vamos a tratar y analizar en este momento en cuanto a sus implicancias y consecuencias prácticas es el tema de la Asamblea Judicial. Respecto de la Asamblea Judicial, bueno, es un tema también de relevancia, ya que la Asamblea es uno de los órganos, es el órgano decisorio dentro del consorcio, dentro de lo que es la estructura de la propiedad horizontal, y viene a ser un remedio para aquellas situaciones en donde no se pueden resolver algunas cuestiones, no se puede tratar y debatir como corresponde dentro del marco tanto normativo como reglamentario, las cuestiones atinentes a la Asamblea. Nosotros tenemos la Asamblea, el antecedente normativo, en el artículo 10 de la ley 13.512, que ya trataba lo que era la Asamblea Judicial. En un párrafo dentro de ese artículo ya desarrollaba lo que era la Asamblea Judicial, y luego fue receptada también al modificarse el Código Civil al sancionarse el Código Civil y Comercial, fue receptada en el artículo 2063, que es donde lo tenemos actualmente, con algunas variaciones en cuanto a los requisitos de procedencia y otras cuestiones que ahora vamos a analizar. Bien, con respecto de esto, cabe mencionar que también el Código ha establecido algunos mecanismos para resolver cuestiones dentro de la Asamblea que no estaban antes. Y eso ha impactado también en lo que es la Asamblea Judicial y cuándo es procedente y cuándo no lo es. Por ejemplo, nosotros antes teníamos la Asamblea Judicial que procedía ante la falta de quórum. Ante la falta de quórum de los integrantes del consorcio que no asistían habiéndolos convocado el administrador, y era una cuestión que había que tratar. Después la doctrina vino a complementar y a completar esa norma, diciendo que era para cuestiones necesarias, urgentes, de gravedad. Entonces ahí procedía la Asamblea Judicial, que podía solicitarla un solo copropietario. Hoy eso se ha modificado, y se ha modificado ya que los requisitos de procedencia hoy es cuando el administrador o en su defecto el Consejo de Propietarios omiten convocar a la Asamblea, sea esta extraordinaria a solicitud de las partes o la Asamblea ordinaria que debe realizarse de acuerdo a lo establecido por reglamento. En ese caso procedería la solicitud de la Asamblea Judicial. En este caso también varía no solo el motivo por el cual resulta procedente la solicitud, sino también los legitimados activos para pedirlo, ya que según lo regulado anteriormente, bastaba con que un solo copropietario lo pidiera para que sea procedente, y hoy el código nos exige que el 10% de la totalidad de los copropietarios sean los que lo soliciten. Tengamos en cuenta que ese 10% debe considerarse con esta doble también forma del cómputo de su representatividad en cuanto a la cantidad de unidades y la proporcionalidad que tienen dentro de lo que es la composición del edificio, ¿no? Entonces, los legitimados activos, en este caso, va a ser quienes representen el 10%, que en este caso, salvo que sea un edificio de 10 unidades y todas con la misma superficie, supuesto en el cual podría presentarlo un solo copropietario, si es un edificio de mayores dimensiones, probablemente necesite de la concurrencia de varios copropietarios que lo solicitan. Como requisito, les decía, tienen que, cuando se presentan, el requerimiento
que se le hace al juez es que convoque una asamblea judicial, ya que no se ha podido convocar, o sea, que se ha solicitado al administrador o al consejo de propietarios que la convoquen y no lo ha hecho, o que vencido el plazo para hacerlo, se lo ha intimado al administrador para que la convoque y no lo ha hecho. Entonces, en ese caso, se recurre a la vía judicial y deberá acreditarse primero la legitimación activa para solicitarlo, es decir, el título de propiedad. El título de propiedad donde pueda acreditarse que soy copropietario de ese edificio y en este caso a los fines de computar ese 10% también se va a considerar, ¿no?, la superficie y la proporcionalidad que tengo dentro de ese consorcio, además de ser titular, ¿no? Para eso tengo que acompañar copia certificada del título de propiedad dentro de ese edificio, ¿no? Tanto el mío como el de todos los que conformen ese 10%. Además deberá acompañar copia certificada del reglamento de propiedad horizontal, debería acompañar copias certificadas, y en el caso de que no dispusiera de una copia certificada, lo que podría hacer es pedirle al juez que intime al administrador a los fines de que lo presente. Eso es a los fines también de acreditar la cantidad de copropietarios que existen dentro de ese edificio, a los fines de ver el tema de las asambleas, cuándo debía convocarse, la modalidad y demás. Otro de los requisitos que se hacen necesario acreditar a los fines de acceder a esta asamblea judicial es la acreditación de la intimación hecha al administrador a los fines de que convoque a la asamblea, ¿no? En el caso de, supongamos, la asamblea ordinaria, acreditar cuándo se realizó la última asamblea ordinaria, cuándo por reglamento correspondía a la asamblea siguiente, y vencido ese plazo, la intimación al administrador para que convoque la asamblea y en su caso también la falta de convocatoria y la falta de realización de la asamblea en cuestión. Y en el caso de que se trate de una asamblea extraordinaria por algún motivo de urgencia que no pueda esperar a la asamblea ordinaria, bueno, la solicitud de los copropietarios al administrador o al consejo de propietarios en su defecto, pidiéndoles que convoque esa asamblea por esos determinados motivos, y la falta de la convocatoria por parte del administrador, ¿no? Eso deberá acreditarse. En todo caso, si fue una intimación por carta documento, de manera fehaciente se intimó por carta documento, o se presentó una nota de manera presencial al administrador, donde el administrador firmó que se notificó de esa solicitud, eso serviría para acreditar, en todo caso, que se ha cumplido con ese requisito. Una vez que el juez tenga estos elementos, como les decía, si no tiene en un primer momento la posibilidad, los copropietarios, de acreditar esa documentación, porque al ser documentación que tiene el administrador no la tiene en su poder, el juez, en todo caso, previo a convocar a la asamblea, a los fines de analizar los requisitos, lo que puede hacer es intimar al administrador para que acompañe esa documentación, como por ejemplo el libro de actas, y teniendo en cuenta el libro de actas podrá ver la realización de la asamblea, cuándo fue la última asamblea que se realizó y demás. Una vez que el juez analiza todos esos requisitos de procedencia, si considera que se debe llevar a cabo la asamblea, lo que va a hacer es fijar una fecha de la asamblea, va a fijar una fecha en donde se va a convocar a todos los copropietarios a participar de la asamblea. En este caso, el juez tengamos en cuenta que tiene que tratar esto es un remedio excepcional, es una válvula de escape al sistema en el caso de que no se pueda resolver. Entonces el juez tiene que tratar de intervenir lo menos posible. En este caso lo que va a hacer es darle un marco para que se pueda llevar adelante y celebrar esa asamblea, pero no debe intervenir en las decisiones, sino simplemente brindarle un espacio dentro de la esfera judicial a los fines de que los copropietarios que no pudieron resolver esta cuestión por falta de convocatoria o lo que fuera, lo puedan hacer dentro del ámbito judicial, pero respetando la voluntad de los copropietarios y la voluntad de la asamblea, que es la que rige el consorcio, ¿no? Entonces, el juez lo que va a hacer es convocar esa asamblea, va a fijar una fecha, un día, una hora, el lugar,
Y bueno, y va a notificar a todos los copropietarios. Va a notificar a los copropietarios, y como también suceden las convocatorias, debe hacerlo con el orden del día, del tema que se va a tratar. Debe poner en el orden del día el tema que se va a tratar, o al menos es aconsejable que así se haga. Bueno, deberá notificarse el día, la hora de realización, y va a ser notificado por cédulas, e incluso también no estaría de más si se quiere convocar por edictos, pero lo que va a hacer el juez es notificar por cédula, a través de las cédulas, a todos los copropietarios, que los va a notificar en su domicilio. Y tengamos en cuenta lo que establece el código respecto del domicilio de los copropietarios, que salvo que notifiquen al administrador, y tienen la obligación de hacerlo, de otro domicilio distinto, se considera que su domicilio está dentro del inmueble, ¿no? de ese edificio. Entonces, también el juez puede intimar al administrador a los fines de que informe si algún copropietario fijó un domicilio especial diferente al de su unidad funcional dentro del edificio. Entonces, se va a notificar a todos, y el día de la audiencia se va a llevar adelante con la presencia del representante del órgano judicial, que va a estar presente, pero va a dejar que las partes resuelvan las cuestiones. En la misma notificación de la asamblea es aconsejable que se deje asentado lo que dice el código, lo que dice la norma, que se va a resolver con los que estuvieran presentes por simple mayoría. O sea, es decir, se va a resolver cuestiones, la cuestión que haya que resolver, estén presentes los que estén, o sea, sin importar el quórum y sin importar mayorías especiales. Tengamos en cuenta también que esto no aplica para todas las decisiones, es decir, hay decisiones que requieren el consentimiento expreso de todos los copropietarios. Esto son para cuestiones que hagan, por ejemplo, el funcionamiento del órgano. El caso típico, o el caso más que uno vincula automáticamente, es el fallecimiento, supongamos, del administrador, o la renuncia del administrador. ¿Y qué hacemos con el edificio? Y hay que administrarlo. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, ¿quién convoca? Si no hay un consejo de propietario, ¿quién convoca a la asamblea? En este caso, nosotros, el código nos brinda una posibilidad más para obviar la instancia de la asamblea judicial, que es la posibilidad de autoconvocarse. Recuerden que el código, en la nueva normativa, en la normativa actual, lo que establece es la posibilidad de autoconvocarse, siempre y cuando esa autoconvocatoria y ese temario a tratar sea aprobado por 2/3 de los copropietarios, del total de los copropietarios. En ese caso, bueno, se podría llegar a resolver, si están de acuerdo las partes, en reemplazar al administrador. O también otra de las posibilidades que establece el código como mecanismo y como herramienta alternativa a la asamblea judicial, a la cual podría recurrirse, es la posibilidad de tomar decisiones sin necesidad de la asamblea, pero con la unanimidad de la decisión de todos. En ese caso, no se convoca asamblea, no hay quien lo pueda convocar, pero nos ponemos en un edificio, supongamos, de pocas unidades, nos ponemos todos de acuerdo, bueno, vamos a designar a tal persona, se labra un acta o un documento en donde dejemos asentado la voluntad unánime de tomar esa decisión, y no es necesario hacer la asamblea. Pero en el caso que eso no suceda en complejos inmobiliarios, en edificios de mayores dimensiones, bueno, una de las alternativas que nos queda es la asamblea judicial. Les decía entonces, bueno, el caso típico es el de la designación de un administrador. En este caso se va a convocar a la asamblea judicial y se va a resolver por voluntad de los copropietarios que participen de esa asamblea, e incluso el juez, si no se puede resolver, no se pueden poner de acuerdo, puede tomar una decisión a los fines de preservar lo que es el funcionamiento del edificio, de la PH, e incluso puede tomar medidas cautelares, por ejemplo, la designación provisoria de un administrador hasta tanto se pueda resolver el asunto. Así que bueno, estas son por ahí las cuestiones que son más relevantes respecto de la asamblea judicial. Tienen que ver con la vida del consorcio, con la
la toma de decisiones del consorcio, y cuando ello se ve truncado de alguna manera o imposibilitado de alguna manera, el código nos brinda esta posibilidad que se puede hacer a través de la asamblea judicial. Tengamos en cuenta que esto no es un proceso adversarial donde hay una demanda y una contestación de demanda, no hay una traba de litis, nada por el estilo. Lo que se hace es solo recurrir a la instancia judicial a los fines de que el juez pueda convocar a la asamblea, y de alguna manera el juez viene por una ficción a suplir lo que es esa falta de mayorías o de quórum para tratar los asuntos, y de esa manera posibilitar de que se pueda continuar con el funcionamiento de lo que es el consorcio. Así que, bueno, es una herramienta útil y que es necesario tener a mano. Recordemos esto también, más allá de la herramienta de la asamblea judicial, el código nos brinda estas posibilidades de la autoconvocatoria, las decisiones sin necesidad de pasarlas por asamblea, el tema de este consentimiento tácito, que cuando se realizan asambleas se puede proponer decisiones y notificar a las partes que no, a los copropietarios que no hayan asistido, y si no se oponen por igual mayoría, queda validada la decisión. O sea, son todas herramientas que podemos recurrir, algunas son extrajudiciales. Llegado el caso que no se pueda resolver a través de esas herramientas, nos queda la vía de la asamblea judicial, en la cual deberemos tener en cuenta estas cuestiones con respecto de los recaudos, con respecto de los requisitos de procedencia y bueno, y el desarrollo de la misma. Ahí vi que había algunas consultas, no sé si las tengo que responder ahora o... No, Fernando, lo vamos a hacer al final de la exposición. ¿Sí? Bien, ok, bueno, creo que estoy dentro del plazo. He podido desarrollar brevemente y por arriba lo que es la asamblea. Espero que le haya sido de utilidad. Muchas gracias, Fernando. No, por favor. Bueno, siguiendo con las exposiciones, ahora me toca a mí. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a dos distinguidas colegas que son especialistas en propiedad horizontal, así que ya me ponen en una situación bastante particular, que son la doctora María Alejandra Pasquet, vicepresidenta del Instituto de Derechos Reales, y mi jefe. Ya está. Así que no sé. Entró solamente para hacerme daño. Bueno, para controlarme, que no diga nada raro. Y la doctora Marianela de Sagues, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, ha sido o es docente de UAI, es docente de UBA, especialista también en propiedad horizontal, da charlas permanentemente, tiene un canal de YouTube donde sube información sobre PH de manera constante, así que les agradezco la presión, digo, que estén aquí, así que tienen la palabra en el momento que dispongan para decir, comentar, explicar, exponer o instruirnos sobre lo que ustedes crean pertinente. ¿Sí? Bueno, hecho esta pequeña salvedad, agradezco a los tres colegas que han disertado previamente, muy esclarecedor, obviamente como hemos visto, bastante intrincados algunas cuestiones en la propiedad horizontal, y yo también estoy bastante intrincado porque si me pongo los lentes lo veo a ustedes, pero no veo el papelito. Si me saco los lentes no lo veo a ustedes, pero veo el papelito. Así que voy a optar por ver el papelito. ¿Qué va a ser? Es lo que hay a esta altura de la tarde, ¿vio? Bien, yo voy a hacer referencia a 3 o 4 acciones de la manera lo más rápida posible dentro de la propiedad horizontal, que a mí me parecen que son interesantes o que traen algún tipo de inconveniente al momento de poder ser interpuestas. En primer lugar, vamos a hablar de las
la deuda de expensas o gastos comunes. ¿Por qué digo que puede traer algún tipo de problema? Bueno, porque aquí tenemos que establecer dos situaciones de hecho distintas. Aquellos gastos comunes que se originen en inmuebles que todavía no han sido afectados al derecho real de propiedad horizontal, de aquellos inmuebles que ya han sido afectados al derecho real de propiedad horizontal. ¿Cómo podemos distinguir uno de otro? Básicamente, como para hacerlo rápido, es con la inscripción del reglamento de propiedad horizontal en el registro de la propiedad inmueble. O sea, si usted tiene un reglamento inscripto, tiene un inmueble afectado de la propiedad horizontal, si el reglamento todavía no está inscripto, no lo tiene afectado. Esto que voy a decir es de aplicación también para los conjuntos inmobiliarios. Nosotros tenemos conjuntos inmobiliarios que no están afectados al derecho real de conjunto inmobiliario, que es un nuevo derecho real a partir del 1 de agosto del 2015, y después podemos tener aquellos que sí ya están afectados al derecho real de conjunto inmobiliario a partir del 1 de agosto del 2015. Hago una salvedad con esto que acabo de decir, porque últimamente la doctrina está haciendo mucho hincapié en que la adecuación de los conjuntos inmobiliarios que establece el 2075 como obligatoria, han hecho como un mix en cuanto a poder adecuar funcionalmente el conjunto inmobiliario, pero no adecuarlo de acuerdo a las reglas de la propiedad horizontal. O sea, aplicar las reglas de la propiedad horizontal, pero sin hacer todo el procedimiento de adecuación que establece el Código Civil y Comercial en cuanto a hacer el plano de mensura, subdivisión, final de obra, reglamento e inscribirlo, sino que hacer un reglamento por escritura pública donde ustedes puedan aplicar las reglas del conjunto inmobiliario, propiedad horizontal especial o las reglas de la propiedad horizontal. Dicho esto, ¿por qué hago esta salvedad? ¿O por qué hago esta diferenciación? Porque el certificado de deudas expensas, que ya vamos a ver los requisitos que necesita de acuerdo al artículo 2048, es título ejecutivo. O sea que si no tenemos el inmueble afectado del derecho real de propiedad horizontal y en el acto constitutivo de ese emprendimiento inmobiliario no se establece que la deuda originada sobre gastos comunes sea título ejecutivo, usted tendrá que ir a un juicio ordinario común. ¿Sí? O sea, ¿dónde debo ver para iniciar un cobro de expensas, de deuda de expensas, si lo que yo tengo es título ejecutivo o no? Si tengo un reglamento de propiedad horizontal inscripto, tengo título ejecutivo porque así lo establece el artículo 2048 del Código Civil y Comercial. Tener un título ejecutivo me permite ir a un juicio ejecutivo. Ahora bien, si no tengo el reglamento de propiedad horizontal inscripto, uno puede presuponer que usted tiene que ir a un juicio ordinario, que de acuerdo al monto, usted sabrá cuál es la competencia. ¿Sí? Tendremos competencia de circuito de distrito de acuerdo al monto, ¿sí? De acuerdo a la deuda. Ahora bien, hay muchos contratos que son los originarios del emprendimiento inmobiliario. Voy a dar un ejemplo, un contrato de fideicomiso, un fideicomiso en construcción o un fideicomiso en administración que tenga como objeto construir un inmueble que para ser afectado a propiedad horizontal, en sus cláusulas se puede establecer que la deuda sobre gastos comunes originados antes de que se redacte el reglamento y se inscriba, esa deuda que es anterior, sea también título ejecutivo a través de un certificado de deuda. Si esa cláusula no está dentro del contrato de fideicomiso, dentro del contrato de asociación o dentro del contrato originario del negocio inmobiliario que sea, que fuere, usted no podrá ir a la vía ejecutiva, tendrá que ir a la vía ordinaria. Ahora bien, ¿cuándo tenemos título ejecutivo?
cuando estamos hablando ya dentro de lo que es una deuda de gastos comunes en una propiedad horizontal, tendremos título ejecutivo que va a estar expresado en el certificado de deuda. El certificado de deuda tiene un requisito, o dos requisitos, de acuerdo a lo que establece el 2048, que es que el administrador hace la liquidación de la deuda y por imperio de la ley, si hubiera consejo de propietarios, el consejo de propietarios certifica la deuda liquidada por el administrador. Acá hay que hacer algunas apreciaciones. Primero, si no hay consejo de propietarios. O sea, si no hay consejo de propietarios, el certificado de deudas será suficiente la firma única del administrador. Si hay consejo de propietarios, la pregunta es, ¿quién debe suscribir el certificado de deuda por parte del consejo de propietarios? Si todos los consejeros o alguno de los consejeros, o si el consejo de propietarios tiene una organización jerárquica, esto quiere decir presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, etc. Si debe firmar solo el presidente o el presidente y el vice, o si debe firmar el consejo de propietarios en mayoría. Bueno, eso la ley no dice absolutamente nada. Nosotros no tenemos, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libros del consejo de propietarios, porque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los consejeros se reúnen y llevan libros de actas del consejo propietario. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe eso no lo tenemos. Cuestión esta que ante un juicio ejecutivo que uno inicie con un certificado de deuda en la cual no quede claro quiénes son los consejeros que deben firmar el certificado de deuda, es un título ejecutivo que puede ser atacado por inhabilidad de título como una excepción dentro de aquellas que se dan dentro del Código de Procedimiento. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, a esto hay que zanjarlo previamente. Entonces, previamente, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros los abogados. Nosotros como abogados tenemos que ver que dentro de un libro de actas de asamblea se establezca por asamblea quiénes son los consejeros que deben firmar la certificación de deuda. La doctrina está muy en contra de que el certificado de deuda deba ser firmado por el Consejo Propietario. Es más, el proyecto de reforma del año 2018 del Código Civil y Comercial derogaba automáticamente, o sea, derogaba esta parte del artículo 2048 y el Consejo Propietario ya no tenía que firmar el certificado de deuda porque nos hemos encontrado con la particularidad de que los consejeros no quieren firmar el certificado de deudas porque piensan que van a ser parte de un juicio. Entonces nos encontramos con esta temerosidad en la firma. Entonces, ante la temerosidad en la firma del Consejo de Propietarios y ante la posibilidad de tener algunas excepciones de inhabilidad de título por falta de alguna firma del consejero, a la doctrina le parecía prudente que el Consejo de Propietarios no deba firmar el certificado de deuda. Ahora bien, para la Liga de Consorcistas era fundamental que el Consejo Propietario firmara los certificados de deuda porque entendía que una persona no podía liquidar una deuda y certificarla al mismo tiempo, o sea que el administrador haga todo en un solo paso. No viene al caso con respecto a la cuestión que hoy nos reúne, que tiene que ver con las acciones. Entonces hay que tener precaución de qué. De que si vamos a presentar un certificado de deuda con firma de consejo de propietarios, previamente tiene que haber un acta de asamblea que diga quiénes son los consejeros que deben firmar el certificado de deuda. Presidente, presidente y vice, presidente y secretario. Si son 3 consejeros, que firmen 2. Si son 5, que firmen 3 para firmar mayorías. Tratar de que no sea unánime, porque imagínense que si tenemos un consejo propietario formado por 33 consejeros, porque hay consorcios que tienen una gran cantidad de unidades funcionales y entonces tienen consejos propietarios un poco más pesados,
tener una unanimidad de 33 consejeros es casi imposible. Entonces, uno tiene que buscar una salida que permita que el consorcio pueda reclamar sus acreencias y no que no las pueda reclamar nunca. Entonces, precaución como título ejecutivo que esté integrado en debida forma de acuerdo al 2048. Con respecto a los legitimados activos, está claro que el consorcio, por ser persona jurídica, de acuerdo al artículo 2044, es el legitimado activo. El tema está cuando todavía no tenemos consorcio constituido. La constitución del consorcio se da de la misma manera que aclaramos antes con la inscripción del reglamento. El 2044 no nos dice cuándo se constituye la persona jurídica de consorcio. La doctrina estima que la persona jurídica de consorcio se constituye a través o a partir de la inscripción del reglamento y que desde ese momento tenemos consorcio independientemente de que no tengamos asignaciones o adjudicaciones de unidades funcionales. El proyecto de reforma del 98 pedía que a su vez haya una adjudicación. ¿Por qué? Porque el proyecto de reforma del 98 nos decía que el consorcio podía ser una persona o un conjunto de personas. Cuando usted inscribe el reglamento de propiedad horizontal, se encuentra que todavía no hay adjudicaciones de unidades funcionales, entonces no hay conjunto de propietarios. Es una disquisición técnica innecesaria. Para lo nuestro, o para lo que estamos hablando ahora, la legitimación activa la tiene el consorcio siempre y cuando está inscrito. O sea, el reglamento inscrito. Ahora, ¿qué pasa cuando el reglamento no está inscrito? Bueno, vamos a tener dos situaciones. Ya hoy por hoy la doctrina es totalmente mayoritaria en la posibilidad de que aquellos conjuntos inmobiliarios que no son debidamente conjuntos inmobiliarios, ejemplo, country, barrios privados, barrios cerrados, parques industriales, pero que no están conformados como conjuntos inmobiliarios, les permite la doctrina ir directamente como legitimado activo, independientemente de que no tengan personalidad jurídica. Esta cuestión no es soslayar una norma jurídica, sino es una cuestión básicamente de economía procesal. Tener a 30, 40 o 50 demandantes es mucho más fácil o más simple tener a uno, independientemente que no tenga personalidad jurídica. Ejemplo, por decir acá de algo de nuestro, el Kentucky, o el Cadaqués. Un conjunto, es un barrio privado, es un country, pero no tiene personalidad jurídica el consorcio Cadaqués. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque no está afectado al derecho real de conjunto inmobiliario, pero el Cadaqués, cuando tiene que hacer un reclamo de deuda de gastos comunes, lo presenta como Cadaqués, y no que se presentan todos los propietarios del Cadaqués o que se presente el gerenciador o el administrador o el desarrollador. No sé si me estoy explicando bien, ¿sí? Esto tiene que ver con una cuestión de legitimación activa. Si yo tengo un emprendimiento que todavía no está afectado a propiedad horizontal, ¿quién inicia la acción? ¿Sí? Si yo tengo un inmueble que todavía no está afectado a PH, ¿sí?, y está constituido en un fideicomiso, quien iniciará las acciones será el fiduciario. Y el fiduciario, como es aquel que le da el poder al que hace las veces de administrador del consorcio de hecho, pero que en realidad lo que tiene es el poder del fiduciario, iniciará la acción por el fiduciario, pero no por el consorcio de hecho de calle tal. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? O sea, si no tenemos reglamento inscripto en una propiedad clásica, en una propiedad horizontal clásica, vamos a tener que lo hará el fiduciario o lo hará aquel que es el titular de la sociedad civil con la que se esté desarrollando el emprendimiento, o la empresa constructora o el
desarrollador. Ahora bien, en los conjuntos inmobiliarios ya hay otra predisposición por parte de la doctrina. Porque ya en los conjuntos inmobiliarios, en muchos casos se pierde la figura del desarrollador y entonces vamos a ver algunas acciones intentadas directamente por parte del conjunto inmobiliario como pseudo persona jurídica, a la cual tampoco se le ha criticado la posibilidad de iniciar la acción como legitimado activo, lo que sí se le critica el querer acceder al título ejecutivo cuando no lo establece ni el contrato originario y al no estar adecuado a la propiedad horizontal o propiedad horizontal especial, no lo puede hacer porque carece de que ese certificado que tiene sea título ejecutivo. Entonces, hay que tener precauciones en estos casos para ver el legitimado activo. Con respecto al legitimado pasivo, si estamos dentro de la propiedad horizontal clásica o de la propiedad horizontal especial, el artículo 2050 nos dice que el propietario es el legitimado pasivo. Pero hace un agregado. No solamente puedo agredir al propietario, jurídicamente hablando, sino que puedo agredir a poseedores por cualquier título, sin dejar de lado el propietario. La pregunta que aquí se puede hacer la doctrina es si el poseedor tiene que tener cualquier título o el poseedor puede ser por cualquier título. ¿Esto qué quiere decir? Que el poseedor debe tener algún título. Ejemplo, usufructuario. O que el poseedor sea por cualquier título, usurpador. ¿Ven la diferencia técnica? O sea, que la posesión provenga de un título, usufructuario, titular de la propiedad horizontal, acreedor anticrecista, provenga de algún título, o que uno diga que puede ser un poseedor por cualquier título, o sea que no hace falta que tenga un título que avale la posesión. Ejemplo, el usurpador. Para nuestra actividad como abogados, les diría que es casi indistinto al tener al propietario, pero esta norma jurídica se ha redactado de esta manera porque generalmente teníamos a un usufructuario que generaba una gran deuda de expensas y no podíamos llevar la acción adelante contra el usufructuario porque era el que vivía, pero no teníamos al nudo propietario y demás. Ahora tenemos abierta la acción para tener más de un legitimado pasivo. Mi posición con respecto a este tema es que la legitimación pasiva es amplia. Es el propietario y el poseedor por cualquier título, incluso aquel que es un usurpador o un ocupante que no sea tenedor. El límite es no ser tenedor, porque si soy tenedor no puedo ser legitimado pasivo. Entiendo que hay posturas más restrictivas, tiene que tener algún título de la posesión y aplaudo la postura. Yo soy de la posición más amplia porque es la que le permite al consorcio hacerse de sus acreencias. Esto para cerrar expensas. Con respecto al administrador, hay varias acciones, pero yo voy a contar aquellas que surgen del artículo 2067 cuando el administrador no cumple con su obligación de entregar la documental al Consejo de Propietarios y rendir cuentas documentadas dentro de los 15 días hábiles. La pregunta es, cuando el administrador no cumple con su obligación legal de entregar toda la documentación y los activos y demás dentro de los 15 días hábiles y rendir cuentas documentadas, ¿qué acciones se pueden intentar? Para recuperar toda la documentación que está en manos del ex administrador, será a través de una medida autosatisfactiva. ¿Por qué? Porque la urgencia merita que el consorcio se haga
de la documental que le es esencial para poder seguir con el giro normal y habitual de la actividad del consorcio. Y con respecto a no rendir cuentas documentadas, ustedes tienen abierta la vía a pedir la rendición de cuentas por acción judicial. La pregunta es, ¿se necesita previamente una intimación a cumplir con esta obligación legal? Si nosotros tenemos el acta donde ha sido removido de su cargo, o cuando el administrador hace una renuncia de manera expresa, o ante la muerte del administrador, esa es la fecha por la cual se empieza a contar el plazo de los 15 días hábiles. Ahora bien, como bien comentó Fernando, Leonardo y Agustín, tenemos que tener en cuenta que la decisión de remoción esté firme y no sea una propuesta de decisión. Porque si estamos dentro de la propuesta de decisión, tendremos que esperar primero los 15 días para que no haya oposición suficiente y después sí empezar a contar los 15 días hábiles. Recalco la palabra hábiles porque es raro encontrar la palabra hábil dentro del Código Civil y Comercial, donde el modo de contar los intervalos en el derecho son corridos. ¿Qué va a hacer? Es como para darle un poco más de tiempo al ex administrador. Hay que notificarlo previamente. Yo estimo que por una cuestión de buena fe debe intimárselo a que entregue la documentación y a que rinda cuenta documentada. Independientemente de que la ley es bastante clara de los 15 días hábiles, es pertinente la intimación previa. ¿Quién debe hacer la intimación? Porque el artículo 2067, inciso F, G, H, ya alguno de los docentes me dirá justo el inciso, dice que deberá entregar la documentación al Consejo de Propietarios. Entonces, si debe entregarse la documentación al Consejo de Propietarios y rendir cuentas documentadas, parece ser que también debe hacerla al Consejo de Propietarios. Entonces parece ser que la carta documento debe ser enviada por el Consejo, y aquí volvemos a tener el mismo problema, quién del Consejo envía la carta documento, y la acción debería ser intentada por el Consejo. Yo entiendo que si tenemos administrador designado, la acción la impulsa el consorcio a través de su representante legal, dejando de lado al Consejo Propietario. El Consejo de Propietarios, dentro de los 15 hábiles, lo que puede hacer es recibir la documental. Eso no quiere decir que el Consejo Propietario sea el único legitimado activo para iniciar la acción de la medida autosatisfactiva de hacerse la documentación o la acción de rendición de cuentas. Aquí quien pedirá, quien será legitimado judicialmente, será el consorcio a través de su representante legal. Si estamos dentro del plazo de 30 días donde el Consejo de Propietarios esté ejerciendo la administración, porque estamos dentro del plazo del 2064 última parte, lo podrá hacer el Consejo de Propietarios. ¿Sí? Así que, ¿puede enviar la carta documento del Consejo de Propietarios? Sí. Ahora bien, para la acción judicial, ¿la puede iniciar el Consejo de Propietarios si estamos dentro de los 30 días que el Consejo esté ejerciendo su actividad como administrador del 2064? Sí. Si no, entiendo que la acción judicial de la medida autosatisfactiva para recuperar la documentación, por el carácter de urgente, no porque la medida autosatisfactiva sea por gusto, sino la urgencia de tener la documentación hábil. Y por el tema de la rendición de cuentas, entiendo que es el consorcio, a través de su representante legal. Asamblea. Dos acciones están ahí más o menos encubiertas, como mínimo. Una es la acción que está en el artículo 2060, nulidad de asamblea. Y la otra acción es la que está
camuflada en el artículo 2051, que es una impugnación de una decisión de la Asamblea en cuanto a mejoras u obras nuevas que supuestamente favorecen a todos, porque está en el 2051, si no también estaría en el 2052. Yo no voy a hacer, no es la finalidad hacer comentario de los artículos si están bien redactados o no, y en qué caso se podría plantear la impugnación o no. Lo que más me interesa a mí es establecer las legitimaciones activas y pasivas. Digo, si vamos a iniciar una acción de nulidad, primero, el 2060 establece que el plazo para iniciar esa acción es muy corto, 30 días. Después la acción caduca. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo 30 días corridos, que no sabemos desde cuándo se cuenta, si desde que la Asamblea se reunió, de que si la propuesta de decisión se transformó en decisión, es una laguna. ¿Y quiénes son las que pueden intentarlo? En primer lugar, ¿cuándo podemos plantear la nulidad de una Asamblea? Bueno, aquí entiendo dos posibilidades. Y esto lo dejo a criterio de que ustedes me puedan decir, yo no estoy de acuerdo con usted en nada. La primera cuestión es que se puede plantear la nulidad de la Asamblea cuando hay defectos en la convocatoria, o sea, defectos de forma. No la notifiqué en debida manera, utilicé una forma distinta de notificar la Asamblea, no notifiqué a un propietario o lo que fuere, en cuanto a los defectos formales en cuanto a la convocatoria. Y ahí uno podría plantear la nulidad de la Asamblea. Y también podríamos plantear la nulidad de la Asamblea por defectos de fondo que se dan dentro de la Asamblea ya funcionando. O sea, cuando uno lo que hace es atacar o afectar la posibilidad de ejercer voluntariamente la toma de una decisión. ¿Sí? Es someterse bajo algún tipo de presión, amenaza o lo que fuere, ahí también tendríamos otra posibilidad de pedir la nulidad de la Asamblea. O sea, yo entiendo que se puede pedir por defectos formales en cuanto a la convocatoria y cuando está afectado el fondo en cuanto a la posibilidad de tomar decisiones. ¿Sí? De qué manera se toman las decisiones y demás. No cuando una decisión es tomada por una mayoría distinta. Porque ahí no estoy atacando que la Asamblea en su totalidad es nula, sino que estoy atacando una decisión en particular. Entonces tendríamos que ver qué otra acción hay. ¿Por qué? Porque si yo digo, teníamos que comprar una bomba de agua y la decisión se tomaba por 2/3 partes, porque así lo decía el reglamento, estoy dando un ejemplo, y se tomó por mayoría absoluta, nulidad de la Asamblea. No, eso no es nulidad de la Asamblea, lo que estoy haciendo es impugnar una decisión de la Asamblea porque se tomó con una mayoría distinta a lo que la ley establece. Ahora bien, esta acción que yo estoy diciendo no está en ningún lado. ¿Por qué? Porque la impugnación de decisiones asamblearias que nosotros tenemos más o menos camuflada está en el 2051, pero es cuando hay mejoras u obras nuevas. No cuando hacemos una reparación de una bomba o lo que fuere. Entonces tendríamos que ver si se puede ampliar el objeto de la impugnación del artículo 2051. Es para largo, pero vamos a pensar esto. Nuestro cliente viene y nos dice, se llevó a cabo una asamblea y no me notificaron. Estamos en el día 23. ¿Puedo pedir la nulidad de la asamblea? Sí. ¿La puede pedir la persona que no ha sido notificada? Sí. Perfecto. Ahora bien, si esa persona que no fue notificada fue a la asamblea, ¿puede pedir la nulidad de la asamblea? No. Entonces, ¿quiénes son los legitimados activos para pedir la nulidad de la asamblea?
los que asistieron a la asamblea, los que votaron en contra en la asamblea, de las tomas de decisiones, los que votaron a favor, los que se abstuvieron, los que no fueron, pero estuvieron bien notificados, pero no fueron, o los que no fueron porque tenían otra cosa que hacer. O sea, ¿quiénes son los legitimados? Está claro que aquel que ha sufrido el defecto formal es el legitimado. Y está claro que aquel que ha sufrido esa acción dentro de la asamblea que ha afectado su voluntad en la toma de decisiones también. Pero después el resto queda exento de la posibilidad de de pedir la acción de nulidad. ¿Contra quién? Contra el consorcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la asamblea es un órgano del consorcio y entonces nosotros estamos pidiendo la nulidad de un acto celebrado por un órgano del consorcio. Entonces el legitimado pasivo es el consorcio. Pero hay que tener mucho cuidado con la legitimación activa. En la nulidad hay que tener mucho cuidado con la legitimación activa. Y una pregunta recurrente. ¿El administrador es legitimado activo para pedir la nulidad de la asamblea? ¿Sí? Bien. ¿En qué caso podría ser el administrador? A estudiar. Yo entiendo de que no, porque ni siquiera el administrador forma parte de otro órgano distinto y que no debe estar dentro del órgano asamblea ni cuando siquiera está deliberando, porque lo único que debe hacer el administrador es básicamente, en pocas palabras, tomar asistencia con el libro de registro de firma y punto. Pero es una cuestión debatible cuando el administrador a su vez es propietario. Entonces, cuando es propietario, el administrador puede proponer la nulidad de la asamblea. ¿Lo hace como administrador o como propietario? Entiendo, como propietario. Pero es importante tener en cuenta la cuestión de la legitimación activa en la nulidad. Con respecto a la impugnación, la legitimación activa está en el 2051. El propietario que propuso una mejora obra nueva a la cual le dijeron que no, o la minoría. En esto parece ser que estos son los legitimados activos de esta acción, pero tienen que tener el fundamento del párrafo siguiente. El fundamento del párrafo siguiente, ¿qué dice? Que sea contrario al reglamento, contrario a la ley, que afecte el aspecto exterior, que afecte la seguridad y la salubridad, que sea de costo excesivo. Parece ser que la impugnación no puede tener cualquier causa, sino las causas que están establecidas en el 2051, última parte. No estoy del todo de acuerdo con esto. Me parece un artículo que cercena la posibilidad de pedir una nulidad de una decisión asamblearia que tenga como objeto otro tema y no solamente una mejora de obra nueva que sea en beneficio de todos, porque si no, no debería estar en el 2051. El artículo 2051 habla de mejora de obra nueva en beneficio de todos los propietarios, porque cuando es beneficio de no todos, ojo que esto también es una cuestión muy puntual. Todos y no todos. Porque decir todos y uno, si el beneficio fuera para dos, ya no es para todos. O sea que la norma cuando dice, cuando la mejora obra nueva favorezca a uno, puede favorecer a dos. Igualmente vamos a pedir la unanimidad. No hace falta que favorezca solo a uno. Lo que hace falta es que no favorezca a todos. No sé si me estoy explicando bien. Terminológicamente, el artículo en este sentido es poco feliz porque o es todo o es uno. Pero en el medio hay un grupo de personas bastante importante, a lo cual hay que tener en cuenta al momento de saber si lo que necesitamos es o una mayoría absoluta o unanimidad. Por ahí vi una pregunta con el cerramiento de un balcón. El cerramiento del balcón favorece a uno. Necesitamos unanimidad por el artículo 2052. ¿Pedimos esa autorización por asamblea para que sea unánime? No, jamás.
Y ahí entraremos con las acciones de las obras hechas sobre cosas y partes comunes de manera antirreglamentaria. ¿Podemos hacer que un balcón cerrado se tire abajo y vuelva a su estado anterior? Depende del juez que le toque. Aquí las colegas y los colegas me dirán de todas sus experiencias. Hay jueces que si usted tiene un balcón hace 5 o 6 años, pero ni loco, y con perdón con la expresión, no es procedente ni pertinente volver todo a su estado anterior. Ahora, si usted con una medida de no innovar frena el hecho de ir haciendo el cerramiento del balcón o apenas está cerrado el balcón, ahí podemos discutir que todo vuelva a su estado anterior. La conducta abusiva por parte del consorcio de esperar que el propietario termine de cerrar el balcón y decidir dentro del tiempo que quiera atacar al propietario también es penalizada, aunque la doctrina entiende que también es una conducta antijurídica por parte del propietario hacer un cerramiento de una cosa común de una manera antijurídica. Por eso digo, hay dos derechos que se chocan. Algo que esté cerrado, balcón, patio, terraza o lo que fuere, después de mucho tiempo, los jueces lo van a ver como una conducta abusiva por parte del consorcio al iniciar la acción. ¿Sí? Pero lo dejo a criterio de ustedes para el planteo. ¿Qué plazo tiene la impugnación de la decisión asamblearia? No dice nada. ¿Podemos utilizar algún plazo que nos permita tener algún tipo de luz en el camino? El artículo 251 de la Ley de Sociedades Comerciales. 3 meses. Es caprichoso esto, totalmente caprichoso, y me pueden decir, mire, usted lo que está diciendo es un disparate. Pero digo, por algo hay que empezar. ¿Cuánto tiempo tengo para impugnar una decisión de asamblea? Si la ley no me dice nada. ¿Qué tengo? El plazo genérico de los 5 años porque proviene de un contrato, reglamento propio horizontal, la reunión de los propietarios y demás. Me parece que 5 años es excesivo. Tendríamos que estar permanentemente cortando clavos para saber si algún propietario me quiere impugnar la decisión de pintar el frente del edificio que tuvimos en el 2017. No sé si el plazo de 3 meses es un plazo pertinente. Para mí sí. Para mí los plazos dentro de la propiedad horizontal de nulidad de impugnación tienen que ser cortos. No sé si tan corto como los 30 días, pero tienen que ser cortos, porque si no, uno está sujeto a que algún propietario en algún momento, que no ha participado nunca de ninguna decisión, se levante a la mañana y diga, quiero hacerle la vida imposible al consorcio. Y el consorcio tiene que seguir actuando y los administradores tienen que seguir actuando. Hay que administrar, el consorcio tiene que tener su giro normal y habitual. Uno no puede estar esperando que. Ahora bien, tanto la nulidad como la impugnación de la decisión asamblearia tiene que venir de la mano con una medida cautelar de no innovar. Porque si la decisión dice hacer tal cosa, lo que hay que hacer es que eso no se haga, porque si usted quiere llegar con la nulidad o con la impugnación a que no se haga, lo más probable es que cuando llegue ya se hizo hace un montón de tiempo atrás. Entonces, precaución. La nulidad y la impugnación debe venir con una medida cautelar para que esa decisión tomada por asamblea no se lleve a cabo. Y si se empezó a llevar a cabo, no se siga con el proceso para su culminación. Son 16:39, así que para mí es demasiado. A mí me quedaba una sola cosita, chiquita, pero si quieren la digo muy rápido. Tiene que ver con el 2069. El 2069 tiene que ver con el cese de las molestias que provienen de aquellas prohibiciones u obligaciones incumplidas por los propietarios del 2046 y 2047,
y esa frase que utiliza el codificador cuando el ocupante no es propietario del desalojo. Algunas apreciaciones. Este artículo 2069 establece que para pedir el cese de la infracción, usted puede acceder a la misma por el procedimiento más breve que establezca la ley procesal local. En la provincia de Santa Fe es el juicio sumarísimo. ¿Dónde se inicia el juicio sumarísimo para el cese de infracción? En los juzgados de distrito, no en los juzgados de circuito, de distrito. ¿Puedo pedir el cese de la infracción y puedo pedir alguna otra acción concomitante? Sí. Puede ser los daños y perjuicios. Pero el cese de la infracción yo debo pedirla por el proceso más abreviado. Esto quiere decir que el juicio sumarísimo, usted cuando lo presenta, debe presentarlo con toda la prueba que tenga a mano para lograr el cese de la infracción. No estamos aquí estableciendo la culpabilidad o la sanción. Estamos buscando solamente el cese de la infracción. Y con respecto al ocupante no propietario, tenemos que tener en cuenta que hoy el artículo 2069 nos permite atacar al ocupante no propietario con el desalojo ante la reiteración de infracciones. Que la palabra reiteración de infracciones es muy importante porque no nos dice cuándo una infracción es reiterada. Si es la misma infracción o si la reiteración debe hacerse en un plazo temporal de tiempo determinado. Ejemplo, que un ocupante tenga infracciones en un año calendario, o en 2 años calendario, o en 6 meses, o en 15 días. O sea, ¿cuándo es reiteración? ¿En un año? 2 veces de reiteración, en un mes 2 veces de reiteración. No sé si me explico. La palabra reiteración es una palabra hermosa porque, a contrario de lo que establecía el artículo 15 de la ley 13512, reiteración nos da la posibilidad de poder acceder a esta acción más fácilmente que en el artículo 15, que hablaba de otra palabra con R, que ahora no recuerdo, pero era más grave que reiteración, pero hoy no nos establece cuándo tenemos la reiteración. Lo único que quiero aclarar es esto, así termino. Que nosotros busquemos el desalojo del ocupante no propietario no quiere decir que iniciemos el juicio de desalojo. Quiere decir que nosotros buscamos como sanción con el proceso más abreviado, juicio sumarísimo, el desalojo del ocupante no propietario, pero no un juicio de desalojo técnico como es el incumplimiento de un contrato de locación, porque eso nosotros tendríamos que ir directamente al circuito. Y aquí el desalojo, cuando nosotros al juez se lo planteamos, es como sanción por la reiteración de infracción del artículo 2069. Por eso los legitimados serán el propietario afectado o el consorcio a través de su representante legal. Bueno, yo les agradezco mucho, yo me extendí un poquitito más, les pido 1000 disculpas. Aquellos que tengan algún tipo de pregunta o consulta, bienvenido sea. Y si las doctoras quieren agregar algo o los colegas quieren agregar algo, de 1000 amores, escucho y a disposición. Yo mientras voy leyendo aquello que van poniendo acá. Damián. Doctor, sí, Ale, dale. Ay, no, alguien habló antes. Bueno. ¿Quién bueno, está bien. Quería hacer un pequeño comentario. Primero, disculpas que llegué tarde, pero bueno, tuve una gestión que hacer antes, pero no quería perderme este excelente panel. Y quería hacerles un comentario. Yo no sé si ustedes hablaron de la acción preventiva de daños. ¿Alguien la mencionó? Bueno. No, todo el daño configurado. Está bien, yo quería agregar esto porque es algo que, bueno,
uno a medida de que va observando algunas, digamos, situaciones fácticas, y bueno, estuve viendo en un caso que tuve, y que todavía, digamos, lo estamos discutiendo, ¿no? Sí, la acción preventiva del daño del artículo 1710 y 1711 del Código Civil y Comercial es aplicable para los casos, digamos, específicos de consorcios, ¿no? En principio parecería que sí, porque es una norma genérica, está ubicada inclusive dentro de lo que vendría a ser la parte general del código, si podríamos decirlo así, y me interesó algo específicamente porque encontré algunas sentencias esporádicas, pero las hay, cuando un propietario solicita, y ahí es donde viene lo interesante, digamos, apela a esta acción preventiva contra, por ahí, digamos, la omisión del consorcio o la poca celeridad del consorcio en resolver una situación. Generalmente esto se da con el caso de las humedades, se da, bueno, con otras situaciones que a veces pueden poner en riesgo la vida humana y aparte de todo los bienes también. Para mí, lo que tiene de interesante son dos cuestiones esto. En primer lugar, porque aquí estamos hablando específicamente sobre que el gran ordenador, ¿no es cierto?, jurídico, lógicamente, está dado por el Código Civil y Comercial en función de lo que es la compensación por el daño. Pero acá estamos hablando de algo todavía más importante, que es la prevención del daño. Y en aras a la prevención del daño, cede uno de los requisitos para que se configure la responsabilidad civil, y que es el factor de atribución. El artículo 1711 del Código Civil y Comercial dice en la última parte, y esto me parece que es fundamental, y se los voy a leer porque no quiero decir cosas así al aire. Dice: la acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación, y ahí viene lo más importante de todo, el agravamiento. Y aquí viene la clave que para mí deja de lado todo lo que siempre pensábamos de los 4 factores, ¿no es cierto?, 4 requisitos para que se configure, ¿no es cierto?, la responsabilidad civil. Y dice: no es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Simplemente esto, después si quieren les mando un par de sentencias que me parecieron muy ilustrativas, y bueno, lo quería comentar porque muchas veces nos consultan, o en el caso de Santiago, que bueno, Santiago es un experto en esto, es un especialista en este tema, nos consultan muchas veces los, digamos, administradores, o muchas veces directamente los propietarios. Dice: a ver, me sigue lloviendo, digamos, desde el techo, ¿qué puedo hacer aparte de todo? Bueno, ojo, tenemos muchas posibilidades, ¿sí? Pero dentro de esas posibilidades no nos tenemos que olvidar de que en la parte general del código tenemos ahí una acción preventiva que es nueva, ¿sí? Digamos, los redactores la tomaron como si fuese, digamos, en clave de poder utilizarla dentro de toda digamos, la normativa del código. Y bueno, y me parece que es interesante tenerla en cuenta cuando se requiere celeridad. Lógicamente, como bien decían los panelistas anteriores, cada
digamos, jurisdicción, digamos, cada provincia tiene su propio código de procesal y por lo tanto, bueno, se verá cuál va a ser la forma específicamente, digamos, de hacer del trámite. Pero creo que no es menor saber que no requiere, ¿sí?, la expresión del factor de atribución. Bueno, simplemente eso era para, bueno, un tema que me interesó y que se puede utilizar. Bueno, felicitaciones, doctores. Muchas gracias, doctora Pasquet. Muy interesante y aparte es esencial la acción de prevención del daño. La verdad vino justo como para cerrar todo el halo de acciones dentro de la propiedad horizontal. La prevención del agravamiento, la prevención de un daño es fundamental, fundamental. La verdad que estamos viendo mucho eso, así que muchísimas gracias. Sí, gracias. Dos consultas que hay aquí. La primera, hice una consulta muy puntual. A los fines de acreditar legitimación, ya sea para impulsar acciones o participar de asambleas con derecho a voto, en los casos de unidades funcionales cuyos propietarios se encuentran fallecidos y pendientes de resolver la sucesión, ¿resultaría suficiente la declaratoria de herederos? Si alguien quiere tomar la palabra, si no, yo digo mi parecer y después ustedes me atacan. Bien, Santiago, con respecto a ese tema, a lo mejor puedes, creo que fue cuando expuse yo la consulta que habían hecho. Así perfecto. Que tomo el tema para responderlo. Bueno, con respecto a la situación para acreditar la legitimación, entiendo yo que con la declaratoria de herederos ya es suficiente. Bueno, habría que analizar ahí el caso de si hay un heredero o más de un heredero, si hay designado un administrador o no hay designado un administrador, pero en principio la declaratoria estaría legitimando a los herederos para poder tomar alguna de estas medidas. Bueno, habría que ver también si es para impulsar acciones o participar de una asamblea, cambia también la situación, habría que ver el caso puntual, pero en principio entiendo que estarían legitimados, más allá de las variables que pueden surgir del caso, ¿no? Muy bien. No sé, Santiago, si querés agregar algo más. No, estaba, te diría que igual. Ok. Igual, porque tengo por lo menos en mi parecer, una posición un poco más relajada de la palabra, del término propietario, reunión de propietarios. Ahora bien, con el tema de la legitimación activa, tendría que ver si esos herederos aceptan la herencia pura o simple o con beneficio de inventario para iniciar algún tipo de acción para saber dónde se van a meter técnicamente en cuanto a qué es lo que van a reclamar. Pero en el cuanto de la asamblea con el derecho a voto, yo estoy muy de acuerdo. Porque si no, uno se queda ahí bastante restringido. Ahora tenemos un tema con respecto a la asamblea, que es cuando en la asamblea se tienen que tomar decisiones que son claros actos dispositivos. Y ahí tendríamos un inconveniente en el cual deberíamos tener precaución. Ejemplo, adquirir una unidad funcional a través de un acta de subasta, porque el consorcio es acreedor, o a la inversa, el vender. Me parece que para ciertas decisiones deberíamos tener precauciones con respecto a los herederos con declaratoria. Pero estoy de acuerdo. Por ahí veo dos preguntas que tienen que ver con el tema del 2069, de la reiteración de infracciones y del desalojo. Lo que yo decía con respecto a el ocupante no propietario puede ser desalojado por reiteración de infracciones, el término desalojo que no se interprete como juicio de desalojo.
El juicio de desalojo, ustedes saben que tiene como legitimado pasivo al locatario, al comodatario, al ocupante que no es poseedor, porque el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe establece claramente quiénes son los legitimados del juicio de desalojo, que en este caso no lo es. Porque aquí estamos hablando de ocupante no propietario. Que el ocupante no propietario puede ser cualquier persona que no tenga una escritura que diga que es titular de la unidad funcional. Porque cualquier otra persona puede ser ocupante no propietario. No pensarlo solo como inquilino, también podría ser un usurpador. No sé si me explico, o sea, no lo podemos pensar al desalojo como juicio de desalojo, sino como sanción, que es el desalojar a una persona cuando reitere infracciones. Y ahí hubo una pregunta muy interesante, dice, cómo pruebo la reiteración de infracciones? El administrador deberá preconstituir esa prueba a través de el sistema de sanciones que establezca el reglamento propio horizontal o el reglamento interno, que podrá ser apercibimientos, que podrá ser la aplicación de multas, que podrán ser las sanciones de no utilización de algún espacio común, todo obviamente que deberá ser debidamente informado al infractor con el derecho de defensa que le corresponde al infractor cuando uno le indilga una infracción y darle la posibilidad de que el infractor pueda defenderse. El imponer una multa de manera automática no le permite al infractor decir, mira, yo no fui el que hizo el ruido molesto o el que utilizó tal o cual parte común sin la autorización debida y demás. O sea que la demostración de la reiteración de infracciones deberá ser documentada y eso el administrador, de acuerdo al régimen de sanciones que tenga en el reglamento o el reglamento interno, deberá notificarlo de manera expresa al infractor. Sí hay que tener en cuenta esta reiteración, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar el plazo temporal de la reiteración? Me parece que tenemos que aplicar una razonabilidad. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? No podemos hablar de reiteraciones cuando sean 3 infracciones en 3 años. Me parece que la reiteración está en la molestia. Y cuando la infracción o cuando las infracciones se transforman en molestia o cuando son reiteradas, cuando esas infracciones empiezan a generar una molestia en la cual los propietarios ya se vean afectados. Entonces me parece que la reiteración se debe integrar con algunas otras cuestiones que hablen de molestias que puedan ser a un propietario o a varios propietarios, pero que no solo tenga que ver con una cuestión pseudo-temporal, nada más. Si no hay más consultas, sí. Ahí veo que en el chat habían hecho una consulta respecto de los artículos a los cuales me estaba refiriendo en mi exposición, cuando hablaba de la asamblea, la posibilidad de autoconvocarse, el consentimiento tácito y demás. Eso está en el Código Civil y Comercial del artículo 259, 260, 261, Asamblea Judicial 263. Eso para quien había hecho esa consulta. Y después veo que hay una consulta de Andrea Farré respecto del administrador de un edificio, si podría esgrimir algún fundamento suficiente para no realizar la asamblea ordinaria de rendición de cuentas en estos tiempos de aislamiento. Con respecto a esa consulta, doy mi punto de vista. Entiendo de que habrá que analizar el caso de, bueno, primero que están las restricciones estatales, el aislamiento social preventivo y obligatorio que impedía la circulación e incluso la reunión de personas en un consorcio, en un edificio numeroso. Obviamente que estaba la imposibilidad por una restricción del gobierno. Por ahí en construcciones o en edificios complejos más reducidos, puede ser que se haya llevado a cabo en algunos determinados momentos donde se permitía el encuentro,
de una cantidad reducida de personas, ahí se pudo llevar a cabo. Hay quienes sostienen que se puede o se pudo haber llevado a cabo de manera virtual, pero ahí hay algunas cuestiones a considerar que puede ser que se pueda exponer a una nulidad de la decisión que se tome en la Asamblea si no se cumple bien todo lo establecido tanto por el reglamento como por la norma de fondo. No sé si con eso queda respondida la consulta. Sí, gracias Fernando. Acá Juan Pablo pregunta de qué forma jurídica está constituido Funegil. La verdad, Juan Pablo, desconozco expresa o particularmente el caso de Funegil. Lo que sí te puedo decir... Es una sociedad anónima. ¿Sociedad anónima? Es una sociedad anónima. Perfecto, bárbaro. Ahí tenemos entonces la respuesta, Juan Pablo. Bueno, siendo las 5 de la tarde, me parece más que oportuno dar por cerrada esta actividad conjunta de los Institutos de Derechos Reales y de Orientación Profesional. Les agradezco a todos la asistencia, la participación. Muchas gracias a los disertantes, muy claros todos. Ahí Agustín nos pidió disculpas, se tuvo que retirar porque tenía gente en el estudio. Gracias Leonardo, gracias Fernando, gracias a los asistentes, la doctora Pasquet, la doctora de Sagues, gracias por participar y a todos los asistentes y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, buenas tardes a todos. Chao, gracias. Adiós. Chao, 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 hasta luego.